Siempre tuve la costumbre de quedarme despierto hasta tarde viendo vídeos de YouTube en el televisor de mi habitación. Realmente no los veía, solo los dejaba de fondo mientras perdía el tiempo con el celular, medio recostado sobre la cama y con el puño apoyado en la mejilla. Había algo relajante en esa rutina, el sonido del video mezclándose con el silencio de la noche y, sobre todo, con el tic-tac constante del reloj que llevaba en la muñeca. Era un reloj viejo, de agujas, un regalo de mi abuelo antes de morir, y aunque nunca me habían gustado los relojes, ese jamás me lo quitaba. Con los años me acostumbré tanto a escucharlo que dejó de ser un sonido, era simplemente parte del ambiente, como el zumbido del refrigerador o el viento golpeando la ventana. Siempre sonaba igual, siempre al mismo ritmo, nunca adelantaba ni atrasaba un segundo. Por eso lo noté. Tic, clic, clic, tac. No fue un ruido fuerte, ni metálico, ni especialmente extraño, pero estaba mal. Había escuchado 2 clics donde solo debía haber uno. Me quedé inmóvil unos segundos, esperando que volviera a pasar. Acerqué el reloj a mi oído y escuché con atención, pero seguía funcionando con total normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Me convencí de que estaba cansado, que después de tantas horas despierto mi cabeza simplemente había mezclado los sonidos. Levanté la vista hacia el televisor para olvidarme del tema y fue ahí cuando algo volvió a sentirse fuera de lugar. El video ya no era el mismo. No era una recomendación parecida ni un canal relacionado, era otro video completamente distinto, de una persona que jamás había visto. Lo primero que pensé fue que el anterior había terminado y YouTube había reproducido otro automáticamente, pero no podía ser. Estaba seguro de que al video todavía le faltaban varios minutos. Tomé el control remoto, retrocedí la reproducción y vi que ese nuevo video llevaba apenas 2 minutos reproduciéndose. No tenía sentido. Sentí un pequeño nudo en el estómago y fue entonces cuando empecé a notar detalles que juraría no estaban ahí unos segundos antes. El logo del televisor decía Samsung, cuando toda la vida había sido LG. Los pósters de la pared eran distintos, el escritorio estaba al otro lado de la habitación y la polera que llevaba puesta no era la que recordaba haber usado esa noche. Miré mis manos, miré mi cama, abrí el closet y reconocía el lugar, pero al mismo tiempo todo tenía diferencias demasiado específicas como para ignorarlas. Intenté convencerme de que estaba soñando. Abrí la puerta de mi habitación esperando que el resto de la casa me devolviera algo de tranquilidad, pero apenas di un paso hacia el pasillo, entendí que aquello recién estaba empezando. Una mujer salió de la cocina, me sonrió con naturalidad y me preguntó si había dormido bien. Detrás de ella apareció un hombre con una taza de café en la mano, me dijo que me apurara porque iba a llegar tarde a la universidad y volvió a sentarse frente al televisor. Ninguno de los dos era mi padre. Ninguno de los dos era mi madre. Jamás los había visto en mi vida, pero me hablaban como si me hubieran criado desde que nací. No respondí. Solo retrocedí unos pasos mientras intentaba respirar. Ellos se miraron entre sí, confundidos, como si mi reacción fuera completamente inexplicable. Salí de la casa sin siquiera cerrar la puerta y empecé a correr. Las primeras calles todavía se parecían a mi barrio, pero bastaba mirar un poco más para darse cuenta de que todo estaba mal. La plaza donde había pasado toda mi infancia era un estacionamiento, la panadería de la esquina había desaparecido, varias casas tenían otro diseño y otras simplemente nunca habían existido. Caminé durante horas buscando algo que pudiera reconocer, cualquier cosa, una tienda, un árbol, un mural, un semáforo, lo que fuera, pero mientras más avanzaba, más claro se volvía que ese lugar no era el mío. Saqué el celular con las manos temblando. El fondo de pantalla era una fotografía mía abrazando a personas que no conocía. Entré a mis conversaciones y había cientos de mensajes enviados por mí a contactos cuyos nombres no significaban absolutamente nada. Revisé mi correo. Estudiaba otra carrera. Trabajaba en otro lugar. Tenía otra dirección. Otra vida. Durante los días siguientes busqué desesperadamente todo aquello que recordaba. Fui al edificio donde había vivido desde niño y encontré una farmacia. Busqué la universidad donde estudiaba y jamás había existido. Encontré a mi mejor amigo, pero vivía en otra ciudad y cuando logré hablar con él, me miró con la misma expresión que tendría cualquiera al ser detenido por un desconocido en plena calle. Nunca habíamos compartido una sala de clases, nunca habíamos jugado videojuegos hasta la madrugada, nunca habíamos sido amigos. Lo peor fue encontrarla a ella. La reconocí apenas la vi caminar por la vereda. Era exactamente la misma. La misma forma de caminar, la misma sonrisa, la misma voz. Corrí hasta alcanzarla y pronuncié su nombre. Ella se quedó en silencio unos segundos, sonrió por compromiso y me preguntó si nos conocíamos. No había una sola pizca de reconocimiento en sus ojos. Nunca me había visto.
Volví a buscar a mis padres convencido de que, al menos ellos, seguirían siendo una excepción. No lo eran. Los encontré. Los dos existían. Pero jamás se habían conocido. Mi padre había formado una familia con otra mujer y mi madre llevaba más de 20 años casada con otro hombre. Yo nunca había nacido para ellos. Intenté explicarle a la gente lo que estaba pasando, pero mientras más hablaba, más convencidos estaban de que había perdido la cabeza. Me llevaron a psicólogos, médicos y neurólogos, todos llegaban a la misma conclusión: sufría algún tipo de trastorno de la memoria o un episodio psicótico. Después de un tiempo dejé de insistir. Comprendí que no había forma de demostrar que mi vida había sido otra, porque en ese mundo todas las fotografías, todos los documentos y todos los recuerdos decían exactamente lo contrario. Los meses se convirtieron en años. Aprendí a llamar mamá y papá a dos personas que, al principio, no podía mirar a los ojos. Terminé la carrera que ese otro yo había comenzado. Conseguí trabajo. Hice nuevos amigos. Me enamoré otra vez. Y, poco a poco, empecé a olvidar. Primero olvidé el olor de la casa donde había crecido. Después olvidé la voz de mi mejor amigo. Más tarde dejé de recordar el rostro de mi madre. Hubo una noche en la que intenté imaginar mi antigua habitación y no pude hacerlo. Me di cuenta de que ya no estaba intentando volver. Estaba viviendo. Habían pasado tantos años que esa vida, la que al principio sentía prestada, había terminado convirtiéndose en mi hogar. Incluso el reloj quedó olvidado dentro del cajón de mi velador. Nunca volví a usarlo. Nunca quise volver a escuchar ese sonido. Hasta que una noche, buscando un cargador antes de dormir, abrí el cajón y lo encontré donde lo había dejado tantos años atrás. Lo tomé por simple curiosidad y me sorprendió descubrir que seguía funcionando, como si el tiempo nunca hubiera pasado para él. Me lo acerqué al oído, sonreí al escuchar el ritmo que alguna vez conocí de memoria y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no le tenía miedo. Entonces sonó. Clic. Clic.